Hola, queridos amigos, buenas tardes. Sorpresa. Habíamos dicho que nos íbamos a ver después de la Semana Santa, pero después pensando que era demasiado el tiempo y lo ibas a extrañar mucho, entonces decidimos también en esta semanita hacer alguna charlita para que no nos olvidemos, no nos extrañemos tanto al regreso. Vamos a pedir entonces, como siempre, al que hace todas estas cosas, que es el Espíritu Santo, ¿no? Para que nos anime, nos ilumine y, bueno, nos dé todo lo que necesitamos para poder transmitirlo y también comprenderlo en su justo sentido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar del mismo. Y bueno, amén. Me trabé. Pero hemos pedido al Espíritu Santo, entonces que venga. Me trae porque estaba pensando al tiempo que rezaba, no se debe hacer, pero estaba pensando en esto que decía, pidan y recibirán. Si ustedes son capaces de dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo les mandará el Espíritu Santo? Y ese es el don más grande que podemos recibir. Nosotros estamos acostumbrados a pedir pequeñas cositas. Lo que tenemos que pedir es el Espíritu Santo y Él hará todo. Por eso también le pedimos al Espíritu Santo que en esta reunión nos siga acompañando, que yo me trabara en la oración. Bueno, hoy el tema que quería compartir un ratito es sobre el despertar de los sentidos espirituales. Nosotros sabemos, ya arrancamos con el tema del pecado original, aquel hombre creado a imagen y semejanza de Dios que por querer hacer la suya perdió la semejanza, ¿verdad? Es decir, perdió el contacto con Dios, perdió la armonía con la naturaleza, perdió la armonía con Dios, obviamente, y perdió la armonía entre sí. Es el mundo en general en el que estamos viviendo, pero en particular también somos cada uno de nosotros. Es decir, y nos ha quedado nada más de aquella primera, digamos, de aquella creación nuestra, ¿no? Nos ha quedado los sentidos naturales, que todos sabemos en la vida biológica tenemos los 5 sentidos, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Estos sentidos naturales nos permiten ver y relacionarnos de lo externo de la creación. Pero para ver el interior de esa creación, la verdad entera, necesitamos tener espíritus, digamos, sentidos espirituales. Eso que hemos perdido debemos recuperarlos y que vayan creciendo en nosotros para que poco a poco vayamos recuperando aquella semejanza original y podamos volver a la fraternidad, podamos volver a la naturaleza, a la armonía y a la relación con Dios. Eso es lo que va sucediendo cuando uno siente ese llamado de Dios y vuelve y siente ese ven a mí y siente ese interiormente, ese gusto por acercarnos al Señor. Ahí podemos estar hablando entonces de los sentidos espirituales.
Voy a leerles un pasaje del Evangelio para ilustrar esto y tomar un poco de hacer pie en él para poder seguir con el tema adecuadamente. De Marcos 10, del 46 al 52. Dice así: llegaron a Jericó, y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. En aquel instante, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Aquí tenemos una sanación de un ciego, una sanación, podríamos decir, física, natural. Hay otras que relatan los evangelios. El mismo Marcos relata en otros lugares otro tipo de sanaciones. Por ejemplo, voy a leer una más, de Marcos 8, del 17 al 21, y les dice: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? Tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. ¿No se acuerdan cuando repartí los 5 panes entre 5.000 hombres, cuántas canastas de pedazos recogieron? Ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas recogieron? Contestaron 7. Entonces le dijeron: ¿y todavía no entienden? Bien, ojos que no ven y oídos que no oyen, sanados por Jesús. Puede haber más sanaciones. Por ejemplo, expulsar los demonios, tantos que hay. Sanaciones relatadas aquí en la Biblia. Quiere decir que estas sanaciones de los sentidos físicos en realidad nos llevan a la interioridad y tenemos que verlos en esa doble dimensión. Dice que en la última cena Felipe le dice a Jesús, el diácono Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y te creeremos. Y dice Jesús: Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ve a mí, ve al Padre. Otro ciego que no podía ver una realidad, que ya no estaba en lo natural, sino en lo sobrenatural de esa realidad. Cuando uno no tiene fe, y traigo a colación la fe porque al ciego de Jericó, a Bartimeo,
le dijo, tu fe te ha sanado de la ceguera. Es decir, la fe sana la ceguera natural, porque lo hace ver la realidad completa, entera. Si yo me saco y miro así y veo un conjunto de personas, digo, bueno, acá hay un grupo de personas. Pero bueno, me pongo los anteojos de la fe y digo, acá hay hijos de Dios. Hay una diferencia en lo que veo con la fe y en lo que veo sin la fe. Con la sanación física, Jesús nos quiere llevar a la sanación espiritual y para eso despierta la fe en cada uno y eso es recuperar el sentido espiritual de la visión, de la fe. A eso llamamos despertar de los sentidos espirituales. Cuando yo oigo la palabra de Dios, como tantas otras cosas que puedo leer, por ejemplo, y otros libros no me despiertan nada. La palabra de Dios me despierta la esperanza, que es una manera nueva de escucharla, de oír esa palabra. Yo puedo leerla para enterarme o puedo leerla para seguirlo, como hizo el ciego de Jericó. Cuando vio qué hizo, lo siguió. ¿Por qué? Porque descubrió en Jesús la nueva realidad completa, la nueva vida. Y escuchó su palabra. Podemos ver también que en otras sanaciones, por ejemplo, sanó a un paralítico. Y bueno, sanó a un paralítico. Sí, qué poder. Pero ¿cuál es el mensaje que nos quiere transmitir? Hay muchos a la vera de nuestra vida y de nuestro camino que no saben ni pueden y no se bastan, no saben a dónde ir, no tienen un rumbo y se quedan al costado del camino, paralizados por los acontecimientos de la vida. Cuando le presentamos o se encuentra con Jesús, encuentra un sentido de la vida y la fuerza para ponerse de pie y seguir caminando. ¿Se entiende? Que a través del paralítico que no podía caminar, Jesús nos está diciendo, yo soy el que le hace caminar a cada uno de nosotros en la vida. Hay paralíticos espirituales, como ciegos y sordos espirituales, aunque tengamos ojos para ver lo externo de la realidad y no la profundidad, no la realidad completa desde su interior. Hizo hablar a los mudos y oír a los sordos. Bien. Alguien podía decir, yo no sé nada y no puedo hablar nada de nada. Pues el Señor te dice cuál es la realidad y te da palabras para poder expresar esa realidad desde Él. Cuando hablamos de la sanación de los demonios que lo vemos que salen del cuerpo, esos son los demonios interiores que podemos hoy reconocer en las adicciones, por ejemplo. Y para aquellos que están en tratamiento por cualquier tipo de adicción, hoy por hoy, si también saben que hay una fuerza superior que les hace superar y los hace salir de esa adicción. En tiempos de Jesús también recuperaba a esos demonios, ¿no? Esos endemoniados. También tenemos la sanación, y ustedes recordarán, del leproso. La lepra era considerada una enfermedad espiritual también, ¿no? Porque era un castigo de Dios y llevaba a la muerte. La lepra de hoy también es el pecado capital y también es
ese falso yo que cree que a Dios no lo precisa. El leproso precisó que Dios lo sanara. Y nuestro falso yo, ese que creo que soy, que me conduce nada más que a un bien pasajero, también necesita ser sanado en su interioridad. Entonces, despertar a los sentidos espirituales significa eso, significa ese encuentro con Jesús que nos hace ver, escuchar, gustar su presencia. Y por eso atribuimos, por ejemplo, al olfato, que tenemos que recuperar, no estamos hablando del olfato que perdemos con el COVID ahora, ¿no? Sino estamos hablando del olfato de Dios. Es decir, yo acá veo, qué feo olor tiene esto, o qué bueno que viene esto. Hay un discernimiento ahí. Ese olfato, esa atracción por lo bueno, por Dios, es un despertar en el espíritu. Cuando hablamos de un placer y una cercanía, ¿no? Decía Jesús, el reino de Dios está cerca de ustedes. Cerquita, tan cerquita que casi lo toco. Y tan cerquita como que está dentro. Y si está dentro, lo estoy tocando. Si yo percibo a ese Dios dentro mío, si yo percibo en la comunión del Santísimo Sacramento, lo percibo que es Jesús que viene, lo estoy tocando. He recuperado el sentido del tacto espiritual. Olfato, oído, gusto de estar en su presencia, de escuchar de Dios, de estar sentado como aquel frente al Santísimo y quedarme ahí, tengo gusto de quedarme. Hay lugares donde uno dice, yo no me iría nunca de este lugar porque aquí hay una presencia de Dios. Hemos recuperado el gusto por Dios. ¿Se entiende? Esto lo vamos recuperando en la medida que hemos dejado atrás ese yo, ese falso yo, y buscamos en Dios la respuesta a nuestra vida y el sentido de nuestra vida. A medida que vamos progresando en la oración, en esta oración centrante, como un método, un vehículo, vamos recuperando también el gusto por la palabra de Dios, el gusto por los sacramentos, y vamos recuperando no solamente el gusto, vemos lo que significan y lo que son, oímos con esperanza lo que nos dice, y es tangible. Y eso es un proceso del despertar, pero también de ir creciendo toda la vida, hasta el final del camino. Este camino es como otros caminos. Se hace camino al andar. A medida que vamos andando, vamos descubriendo cosas que nos maravillan, pero el horizonte siempre está ahí, hasta que llegará el día en que finalmente daremos el salto a esa vida eterna y definitiva, ¿no? Que resumirá todo ese horizonte que hoy nos anima a caminar. Bien, hablamos de sanación porque el Señor nos sana estos sentidos. A los sordos nos devuelve la esperanza y de la escucha de la palabra de Dios. Y ahí lo descubrimos. Nos devuelve la fe como transformación de nuestra vista natural. Y podemos ver, aunque aquí veo a Marcelo y a Dani, puedo ver a dos hijos muy queridos de Dios. ¿Pero por qué? Porque los miro con los ojos de la fe. Si no, les pido el número de documento y ya están identificados. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos atrapados, sin esto, nos quedamos atrapados en la superficie de la realidad? ¿Y cómo se traduce en nuestra vida? Y se traduce en nuestra vida en que yo voy viendo
y recuperando esa armonía de la creación de Dios. Y ya veo con los ojos de Dios y ya no me quedo atrancado en la personalidad de tal persona que me gusta o no me gusta, que esto, que aquello, los defectos que tiene y todo lo demás, sino en profundidad voy viendo que es una persona creada por Dios, muy amada por Dios. Tan es así que cuando uno llega a la plenitud de esa visión, ¿no? Ve a Dios en nosotros. Pero para eso necesito recuperar mi visión. No porque en nosotros no esté ya. Yo no la veo todavía. ¿Pero qué? ¿Responsabilidad de quién? Mía. Por lo tanto, en esta etapa, en este caminar, de la oración centrante, vamos poco a poco recuperando ese gusto por la palabra de Dios, por los sacramentos, por la intimidad con Dios, por la oración con Dios, y se nos va transfigurando la realidad. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima.